Hola, soy Santiago García y bueno, primero de todo quiero dar las gracias a Javi por darme esta oportunidad de poder comunicar esta enseñanza que, bueno, para mí ha sido un cambio muy fuerte a nivel personal y me gustaría compartir con todos vosotros. El webinar le hemos titulado Sin ego porque básicamente vamos a hablar del ego. Es un tema que ya veréis, lo tenemos todos encima y nos suele ocasionar muchos problemas porque es una forma de llevarnos por la vida en piloto automático. ¿Qué ocurre? Pues que vamos por la vida, aunque vayamos despiertos, realmente vamos dormidos, porque hacemos las cosas sin darnos cuenta. Hemos aprendido unos patrones de respuesta ante las cosas que nos ocurren en la realidad desde que éramos pequeños y lo que hacemos pues, es más o menos siempre responder pues, realizando las mismas acciones. ¿A qué me refiero con esto? Pues que todos de manera intuitiva conocemos o catalogamos o tipificamos a los compañeros, a las personas que conocemos, a nuestros hijos, y pues que fulanito es así o menganita es así. Realmente y a nosotros también nos lo hacen. Entonces, lo que llamamos el ego realmente es el programa que llevamos metido en la cabeza que hace que funcionemos en este modo. El ego o el piloto automático lo que hace es cuando, bueno, hemos aprendido unas estrategias cuando éramos pequeños, pero esa manera de funcionar nos suele ocasionar problemas cuando llegamos a la edad adulta, ¿no? ¿Cómo podemos trascender a esa forma de comportarnos, a esos patrones aprendidos que nosotros creemos que nos hacen, o sea, que tomamos decisiones de manera consciente y libre, pero realmente no es así? Entonces, cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos, a descubrirnos, nos vamos a dar cuenta de las cosas que hacemos. Y en base a esa autoobservación, a ese autoconocimiento, vamos a poder liberarnos o podemos tener la opción de comportarnos de diferente manera. Porque entre que nos ocurre una cosa y reaccionamos, que es lo que solemos hacer, ahí hay un pequeño tiempo que si somos conscientes podemos optar por qué respuesta tomar y no hacerlo de manera automática, que es lo que solemos hacer. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, nos damos cuenta de las cosas que hacemos, los conflictos que nos generan, qué problemas solemos tener en el trabajo, con los compañeros, con el jefe, cuáles son las cosas que no aceptamos en los demás. Cuando nos perturbamos, cuando nos enfadamos, es que lo que estamos haciendo es pelearnos contra la realidad. Hay algo que no aceptamos. Entonces, cada uno tiene especial sensibilidad con diferentes cosas. Entonces, cuando llegamos a conocer qué es aquella parte de la realidad que no aceptamos, cómo vemos la realidad y nos damos cuenta de todo lo que nos genera, haciendo un trabajo con nosotros mismos, de conocimiento, de práctica, de estar tranquilos, de ir despacio, de desconectar ese piloto automático y coger los mandos, entonces es cuando podemos llegar a un estado de despertar, de libertad. La libertad no es ni más ni menos que poder tener la opción de tener la capacidad de elegir entre varias opciones. Normalmente, de manera automática, siempre elegimos la misma cada vez que nos ocurre algo. Pues cada vez que tenemos un problema en el trabajo, cada vez que vamos con el coche y nos hacen una pirula, pues rápidamente saltamos, tocamos la bocina. Cuando nos llaman a las 11 de la noche por alguna urgencia, cuando nuestros hijos han cometido pues, algún desliz con lo que sea y tenemos que resolver ese problema, normalmente nos frustramos y hay cosas, y tratamos de imponer muchas veces a los demás la forma de funcionar que nosotros tenemos. Y al revés igual, eso mismo hacen con nosotros. Entonces, esa libertad, esa aceptación de que las cosas ocurren y simplemente ocurren porque la realidad es neutra. La realidad es neutra, no es ni buena ni mala, sino simplemente está.
Y las cosas que ocurren, pues están. Todos los días sale el sol, todos los días anochece. No tiene sentido planificar unas vacaciones para Semana Santa, que llueva, haga mal tiempo al sitio donde vamos y pillarnos un cabreo. No tiene sentido, porque simplemente llueve pues porque sí. Todos los días de la semana son iguales, desde el lunes hasta el domingo. Todos son iguales, todos los días amanece, todos los días anochece. Ahora, seguramente que todos vosotros y vosotras pues no tendréis la misma percepción del lunes que del sábado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando llegas a este punto en el que te conoces, te das cuenta de lo que no aceptas y cómo ves la realidad, todos tenemos en nosotros mismos ya de serie unas características que van a hacer que nos convirtamos en la mejor versión de lo que somos. Entonces ya veremos que cada uno tiene un camino de crecimiento y aprendizaje, que no vale el café para todos. Entonces ya veréis, la mejor herramienta que yo conozco para el autoconocimiento y para darnos cuenta de cómo vemos la realidad es el eneagrama. El eneagrama es un símbolo que se dio a conocer en Occidente a principios del siglo XX, se aplicó a la personalidad a partir de los años 60, 70 con Óscar Ichazo y Claudio Naranjo. Ha evolucionado, más que evolucionado, se ha desarrollado el conocimiento mucho desde entonces. La información que encierra este símbolo pues, es un misterio de dónde viene, ¿no? Unos dicen que viene de la antigua Babilonia, que ha sido perdurada a través de los siglos, pues, bueno, ciertos monjes, ciertas personas iniciadas. Bueno, el caso es que yo tengo que reconocer que no se sabe por qué, pero funciona. Entonces, la personalidad humana no es única, sino que hay 9 tipos de formas de ver la vida. Hay 9 programas que puede tener una persona en la cabeza. Y no es solamente que los tengamos aquí dibujados alrededor del círculo, sino que las líneas que veis, la posición en la que se encuentra y las líneas que veis tienen su significado. Y tienen un significado muy importante porque indican cómo nos movemos en distintas situaciones. Entonces, por ejemplo, para intentar condensar los rasgos principales de cómo son las personas, de cómo ven el mundo, pues, bueno, pues se ha llegado a una convención, encontraréis variantes en la literatura que podáis encontrar en Internet, que ya hay mucha. Se ha llegado a la convención de utilizar estos nombres. ¿Por qué? Pues porque condensan, como os comento, ese conocimiento. Por ejemplo, el 1, el perfeccionista, la persona que siempre está buscando fallos, que se exige una perfección a sí misma y a los demás, que parece que siempre está enfadada, que siempre va al detalle que falta, que se compara con los demás porque, claro, esa se frustra porque si él se da cuenta de que eso está mal, ¿por qué los demás no se dan cuenta? ¿Por qué si él le deberían reconocer los méritos profesionales y hay otras personas, otros compañeros que ascienden en la organización pues simplemente porque se llevan bien con determinadas personas? Eso lo hemos vivido todos y seguramente os vayan sonando personas que conocéis que se correspondan con estos rasgos, ¿no? Tenemos poco tiempo, voy a ir rápido para que veáis por lo menos los rasgos principales. Entonces, tenemos el 2, el ayudador. Es una persona que lo que busca es ser querida, que la quieran, quiere conectar, estar conectada emocionalmente, es en lo que siempre trata de hacer. ¿Por qué? Quiere ser importante en tu vida porque como necesita esa valoración de ser buena persona, de ser querida, necesita de los demás, esa información, ese feedback de los demás, que la refuercen esa concepción de buena persona que tiene. Entonces busca siempre que los demás le quieran siendo importante en tu vida, ayudándote, está siempre fijándose en tus necesidades, que necesitas, a veces llegan a ser invasivas, ¿no? El 3, le llaman el triunfador, el 3 es aquella persona que también necesita valoración, pero necesita valoración y la consigue a través del logro. El 3 suele ser un adicto al trabajo, es natural para un 3 ocupar posiciones directivas pues porque busca destacar. A un 3 no le vale con ser igual que el resto, tiene que sobresalir, brillar, hacerse notar. Y todo su comportamiento va enfocado a conseguir eso. Se identifica con
su imagen profesional, con su imagen exterior. O sea, él cree que esa imagen que se ha construido de cara a los demás es lo que él realmente es, ¿no? Entonces el 3 pues suele ser una persona vanidosa, en el sentido de que todo lo que hace está enfocado a guardar esa integridad, esa imagen íntegra, profesional, de buena persona, de gente eficiente que tiene ante los demás. El 4, que le llaman el artista, el 4 es una persona que realmente lo que se esfuerza es por ser único y especial, por ser diferente. Es una persona que siempre piensa que, o sea, a lo largo de su vida ha pensado que no encaja en este mundo, ¿no? Que tiene como una especie de sensación de que sus padres no son, o sea, es como que no son de la misma tribu, que él es es una pieza que no encaja. Es una persona muy emocional, busca siempre una conexión profunda con los demás a través de contar historias personales, busca que aprecien lo que él lleva dentro. Es una persona muy emocional, es muy emocional porque un poco lo que trata es de que los demás se comporten como él quiere, mostrando esos sentimientos tan fuertes, ¿no? Si se encuentra mal, pues todos tendemos, cuando tenemos a alguien mal al lado, a socorrerle, a ayudarle, a intentar que mejore, ¿no? Entonces, un poco la estrategia del 4, sentirse diferente. Muchos artistas que no encajan, que quieren apartarse, o sea, como los aristócratas, ¿verdad? Quieren apartarse de la plebe. Las cosas mundanas es algo que no va con ellos. Tenemos el 5 le llaman el intelectual porque es una persona que es muy observadora. Su comportamiento veréis que siempre va enfocado a mantener la distancia, siempre está pensando en un futuro, sobre todo a largo plazo, qué puede pasar en el futuro. Entonces, en base a ese temor de que qué puede pasar en el futuro, pues se dedica a acumular recursos. ¿Qué significa acumular recursos? Pues van desde conocimiento, recursos económicos, tiempo. Es una persona que no ayuda, pero no por egoísmo, sino porque luego no quiere que le pidan. O sea, perdón, al revés. Es una persona que ni siquiera pide ayuda porque luego lo que teme es que tenga que devolverlo. Entonces, suelen sentirse abrumados y por eso se retiran, ¿no? Es un poco, son personajes que suelen estar pues, mucho en trabajos intelectuales, son la típica persona que trabaja en un laboratorio, pensadores, científicos. Luego hay otro, en fin, no solamente ahí, pero suelen tener ese perfil, ¿verdad? El 6, que le llaman el leal porque es una persona que necesita una referencia externa. Entonces, si confía en alguien o en algo externo, va con ello a muerte. ¿Por qué necesita algo externo? Pues porque realmente no confía en sí mismo o en sí misma. Entonces, necesita una referencia externa. El 6 tiene la brújula dando vueltas. Entonces, esa falta de confianza le hace desconfiar de todo. Desconfiar de las personas, siempre está pendiente de qué peligros pueden acechar. Un 6 o una 6, por ejemplo, en el trabajo, cada vez que tiene que hacerse cargo de un proyecto, le va a venir a la mente de manera automática la catástrofe mayor que pueda ocurrir, ¿no? Siempre va a estar ahí, le asalta la duda, tiene mucha dificultad en tomar decisiones. El 7, el entusiasta, es alguien que pues, quiere pasarlo bien, quiere experimentar entusiasmo, siempre estar probando cosas. Suelen ser muy dispersos porque quieren probarlo todo. Están en un momento aquí, se aburren, prueban esto, se aburren, son picaflor, ¿no? A nivel experiencial y a nivel todo. Son personas que realmente tienen una actitud escapista porque lo que viene es del dolor, o sea, no me compliques la vida. El 8, el jefe, pues es ese tipo de persona que dice, aquí mando yo. Aquí quiero ser yo el que lleva el control, quiero controlar. ¿Por qué? Porque teme que el entorno, los demás, le hagan daño. Entonces el 8, que realmente lleva un niño interior, protegido por una coraza, es la persona que es asertiva, que es provocadora, que es excesiva en todo, y suelen ser personas que de manera natural también, cogen la posición de liderazgo, con lo cual les veréis también en las empresas, muchos emprendedores, muchas personas hechas a sí mismas, suelen corresponder a este patrón.
Y luego tenemos el 9, el pacificador, pues una persona tranquila. Es un gusto estar con los 9 porque es una persona que bueno, evitan el conflicto, son personas tranquilas, emanan paz, buscan estar en paz y armonía. Entonces, el problema que tiene es que al evitar el conflicto, pues bueno, al final, al cabo del tiempo, ese conflicto puede hacerse una bola de nieve y hacerse más grande, ¿no? Otro rasgo que veréis en los 9 es que bueno, pues siempre te están sonriendo, son gente con la que da gusto estar, son suaves, simpáticos, amables. El otro problema que tienen es que cuando tú estás hablando con ellos, pues no sabes, muchas veces no sabes qué opinan, no se mojan, no se implican en una discusión, no son grandes artífices del consenso, porque esa manera de no mojarse, de manera natural, ellos lo que les sale es contemplar todos los puntos de vista que tiene esa discusión o ese debate o en una reunión en el trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces muchas veces les falta ese ímpetu de reclamarse. Como veis, estos 9 tipos de personalidad, estas 9 formas de ver la vida, pues nos determina cuáles son las cosas que nos provocan conflicto, ¿no? Cada uno está, no sé si aquí, viendo esta diapositiva que a mí me parece estupenda, es decir, ¿qué necesita cada uno para sentirse bien? Realmente no qué necesita cada uno, sino qué necesita tu ego para sentirse bien. ¿Qué es lo que hace tu ego con los demás egos para sentirse bien? Yo busco algo para sentirme bien, o sea, realmente es mi ego, ¿no? ¿Qué hace el uno? Pues el uno quiere tener un buen concepto de sí mismo, ser buena persona, seguir las normas y hacer las cosas como se debe. El 2 lo que busca es sentirse querido o querida, quiere que le quieran. Entonces ahí es como que le calman. Esto imaginaos que es un bebé que está llorando, entonces tú cuando al bebé le tienes aquí 9 chupetes, entonces cuando le das el chupete correcto el bebé deja de llorar, ¿verdad? Pues esto es así. El 3 busca sentirse reconocido, por eso está siempre intentando destacar. El 4 pues busca sentirse único y especial, diferente de los demás. Entonces, siempre se va a esforzar por salirse de lo que es la corriente principal, por ser original. El 5 busca sentirse libre y autónomo, es decir, que me dejen en paz, que yo quiero yo a lo mío, que corra al aire, tú con lo tuyo y yo con lo mío, ¿no? El 6 lo que busca es tener confianza, poder confiar. Busca siempre alguien o algo en quien confiar, una persona, una estructura, unas normas, lo que sea. Y el 7 busca estar contento. Hemos dicho que el 7 era el picaflor, el que siempre está muy activo pensando en los siguientes planes, haciendo un montón de cosas, ¿no? El 8 busca sentirse fuerte, busca tener el control, sentirse fuerte. Si yo me siento fuerte, nadie me agrede. Y el 9 lo que busca es estar tranquilo. Esa búsqueda de paz y armonía es lo que busca. Entonces, en base a esto, yo no sé si, claro, todo esto estamos yendo muy rápido. Yo lo que os quiero es hacer una introducción a esta herramienta. Esta herramienta es súper potente para descubrirnos, tiene muchísimo recorrido a nivel de desarrollo personal y a nivel de desarrollo profesional, pues imaginaos el potencial que tiene. Porque una vez que vas descubriéndote a ti mismo, también vas descubriendo a los demás y vas viendo que los demás son como son, igual que tú eres como eres. Y cuando tú... Hay una regla que siempre se cumple, es que cuando tú le caes mal a alguien, al revés, cuando alguien te cae mal a ti, normalmente es recíproco. Entonces, piensa por qué tú le caes mal a él, ¿vale? Esto normalmente suele ser pues, porque hay luchas de egos, pero no ego en el sentido de egoísmo, sino hay luchas de maneras de pensar. Es como cuando vamos al cine y a mí me puede haber encantado una película y la persona, a mi pareja o con quien voy, le puede haber parecido la más rollo que ha visto en todo el año. ¿Pero por qué? Si la película es la misma, el cine es el mismo, las palomitas eran las mismas, la realidad es neutra y todo cambia según nosotros la percibimos y la interpretamos, si os dais cuenta. Entonces, el eneagrama en sí ya no solamente es que pongamos aquí alrededor los tipos de personalidad que hay, sino la relación que tienen entre ellos. O sea, si están puestos en este orden es por algo. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que se llama las alas. Es un concepto discutido que no se sabe... Bueno, yo sí creo que tiene influencia en cómo es cada uno. ¿Qué son las alas? Las alas no son ni más ni menos que la personalidad que tenemos al lado de la nuestra.
Si yo soy un 2, pues tengo influencias del 1, influencias del 3. Es decir, yo no soy un 2 y soy un 2 puro. Esto es como si miramos el arco iris. El arco iris, pues sí, tiene una gama de colores, pero no hay una frontera clara entre un color y otro, como cuando lo pintamos en el colegio. Hay diversos matices. Entonces no hay un color puro, hay influencias de los colores que tenemos al lado. Entonces esto es igual. Yo no soy un 2 puro, sino que tengo influencias del 1 y tengo influencias del 3. Tengo más influencia de uno que de otro, por eso hay variantes en las que uno se comporta. Entonces, por ejemplo, el 3, una persona que tiene más influencias del 2, pues puede ser la típica persona que ya por sí el 3 trata de quedar bien, pues suele ser una persona encantadora, que sabe llevar muy bien, muy buen anfitrión, que sabe llevar muy bien la relación contigo y que es muy agradable estar con él porque es encantador. Sin embargo, el 3, que digamos es más a la 4, pues tiene más ese afán de ser diferente, ese afán de comportarse de una manera diferente a los demás. Y bueno, pues suele tener un aire como más profesional, más ejecutivo, más lanzado en el sentido de como que proyecta otra energía, ¿no? Eso se nota. Igual que, por ejemplo, pues el 6 a la 5, pues es un 6 que podemos decir que es un poco más temeroso, más calmado, y el 6 a la 7 pues es una persona que dentro de sus temores y sus miedos pues es una persona muy divertida, que utiliza eso precisamente para rebajar tensión y para asegurar que todo está bien, ¿no? Entonces, si veis, todos tienen esa influencia que tienen las alas alrededor. Y luego, las flechas, ¿qué son las flechas? Las flechas no son ni más ni menos que las líneas que están uniendo los eneatipos. Porque realmente el símbolo es anterior a todo este conocimiento, pero resulta que luego todo esto funciona. ¿Por qué? Por ejemplo, fijémonos en el 1. El 1 es aquella persona que es rígida, que busca ser perfecto, que siempre que no se permite, a sí mismo no se permite muchas veces disfrutar de las cosas por esa rigidez ante las cosas que tiene metidas en la cabeza, cómo tienen que ser las cosas. El lenguaje del 1 es siempre el debería, esto es una vergüenza, esto está mal. Entonces, siempre se compara con los demás, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, pues lo podemos ver en su flecha, el 4. El 4 es esa persona que quiere ser diferente. ¿Por qué? Porque siempre se está comparando a los demás. El 4 además tiene la característica de que en esa comparación siempre sale mal parado, porque siempre piensan que los demás tienen lo que a él le falta para ser feliz, en rasgos generales. Los demás siempre ascienden, la hierba del vecino siempre está más verde. Entonces, esa flecha, por ejemplo, del 1 al 4 es la que el 1 cuando se estresa utiliza, y es cuando se compara con los demás y esa rabia, esa frustración que le entra porque bueno, pues él hace las cosas bien y los demás no. Entonces, ¿qué le falta al 1? Al 1 le falta, en su camino de crecimiento, ir en la otra dirección, que es en la dirección del 7. ¿De qué? Pues de encontrarse relajado, divertido, disfrutar de las cosas, permitirse cierto hedonismo, ese disfrute que muchas veces los unos veréis que son rígidos y que ellos mismos se autolimitan en ese sentido, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el 9, pues el 9 es una persona tranquila, que normalmente, pues bueno, no se deja llevar muchas veces por la corriente, como comentaba, no se suele reivindicar, ¿no? El 9, reivindicarse le parece pretencioso, por eso no lo hace. En su fuero interno le gustaría que se lo reconocieran, pero le parece pretencioso. Ahora, el 9 cuando está estresado, pues ¿qué hace? Pues toma los rasgos más insanos del 6, que es que el 6 es un gran quejicoso. El 6 se queja, y se queja para ver de qué lado estás. O sea, siempre en su cabeza divide el mundo entre buenos y malos. Estoy exagerando, ¿eh? Entonces, el 6 se queja para ver si estás con él o no estás con él. Entonces, por ejemplo, el 9 pues, utiliza esa estrategia. Pues se queja cuando se estresa, que las cosas no van bien, porque nota esa frustración, esa rabia de que muchas veces el 9, como no se reivindica, no sabes de qué está, pues tú le mandas a hacer algo a un 9 que a lo mejor no quiere y, joder, no te lo va a decir, pero por dentro no se encuentra bien. Por dentro se va a encontrar enfadado y te lo va a mostrar con una sonrisa. Y el 9, en lugar de, por poner un ejemplo, en lugar de mostrarse agresivo, pues va a hacer que el agresivo te vuelvas tú. ¿Por qué? Porque es como, se va a volver pues como ese
esa imagen que nos viene del burro que tiramos y cuanto más tiramos menos avanza. Pues eso es un poco lo que le pasa al 9, ¿no? Bueno, y así ocurre con todos. Tenemos una flecha que apunta a un eneatipo donde tenemos un ingrediente de nuestro camino de crecimiento y tenemos otra flecha en la que normalmente pues, nos vamos cuando estamos estresados. Entonces, el camino de, fijaos, ese crecer, ese ser conscientes de lo que somos, de liberarnos liberarnos de ese patrón, de esa, realmente son unas esposas que nos tienen puestas en las muñecas y que no nos permiten ser libres, porque siempre hacemos lo mismo. Vamos como autómatas. Entonces, fijaos, hay, entre otras muchas enseñanzas para el crecimiento personal a través del eneagrama, ponemos aquí lo que se llaman los aceleradores del crecimiento. Por ejemplo, el 1. Habíamos hablado de que el 1 no acepta la realidad, es el gran frustrado de la realidad, porque no son las cosas como él cree que deberían ser. Con lo cual, su semilla de crecimiento es la aceptación. El 2 es tener una empatía real, el volcarte con los demás, pero no para esperar algo a cambio, no es para esperar ser devuelto ese concepto de buena persona, ese amor, porque los 2 es cuando no se lo devuelves, son personas que son bastante enérgicas con el enfado. El 3, tener ese logro con propósito. Sí, hacer algo, pero hacerlo por los demás, tener un propósito más grande que sea el brillar tú mismo, sino que sea enfocado a que brillen los demás, ese propósito que te sobrepase. El 4, esa creatividad productiva, son grandes creativos, pero muchas veces no terminan porque es que se autosabotean. Un 4 se autosabotea, cuando está empezando a tener éxito se pega un tiro en el pie, porque con ese concepto que tiene de ser peor que los demás, muchas veces él mismo se autoinculpa y llega a autoconvencerse de que no se lo merece. El 5, la acción práctica. Los 5 son grandes pensadores, tienen grandes ideas, tienen un mundo entero en su mente, pero les cuesta pasar a la acción. Por eso, estas personas lo que les viene muy bien es pasar a la acción. Si os dais cuenta, eso se corresponde con la flecha del 8, que es una persona de acción. El 6, pues para ir cogiendo esa confianza y ir dejando atrás esos miedos, el empoderamiento, el tomar responsabilidad, el ir creando esa autoconfianza a través de la toma de decisiones. El 7, en lugar de estar con esa dispersión, carpe diem, concentrarse, disfrutar del momento, disfrutar del presente, no estar pensando en lo siguiente que viene. El 8, que es una persona que suele tener una explosión de ira muchas veces y una vehemencia que suele intimidar a los demás, y es un punto ciego de ellos que no se dan cuenta. El autocontrol emocional, ¿no? Y el 9, pues dejar un legado que la gente le recuerde y que le recuerde por él, ¿no? Es como reivindicarse, es dejar esa flecha al 3 que decíamos, pues es efectivamente que hacer algo por los demás y que los demás le recuerden. Entonces, claro, fijaos el recorrido que podemos tener de personas normales a personas extraordinarias. Realmente cada uno, porque no cambiamos de eneatipo, pero cada uno podemos ser lo peor o lo mejor. Entonces, esa autoconsciencia, ser consciente de ti mismo. Tú no eres tus pensamientos, no. ¿Por qué? Porque los puedes observar. Todos a veces nos pensamos que somos nuestros pensamientos, no. Los podemos observar y somos ese que observa. Entonces, obsérvate, fíjate, identifica los patrones con los que te desenvuelves en la vida y observa además esas reacciones que tienes y los problemas que te causan. Que no es ni más que pillarnos en el acto. Es decir, ostras, es que me pongo nervioso, me han dicho que mañana tengo que hacer una presentación y ya estoy nervioso, ya estoy previendo que no voy a ser capaz, me voy a poner afónico, no voy a llegar, me va a pillar el atasco, voy a llegar tal. Píllate en el acto de decir, ostras, esto no es más que una cosa que tengo en mi mente, tranquilo, no pasa nada. Es ese reaccionar en ese momento. La aceptación, aceptar, hay cosas de la realidad
que no acepta, ¿verdad? Cada uno vemos el mundo de una manera y hay determinadas cosas que nos sacan de quicio, que nos provocan malestar, conflicto, sufrimiento. Y cuando descubrimos qué es lo que no aceptamos, cuando yo me frustro y me perturbo y descubro qué es lo que no acepto, realmente vemos que pierde todo el sentido. Y debemos aprender por qué no lo acepto. Entonces, cuando yo termino aceptando las cosas que ocurren porque son neutras y solo tienen que ver con cómo las percibo yo, bueno, pues ahí hay un camino también muy importante para eliminar el sufrimiento de tu vida. Y encontrar nuestro propósito, claro. O sea, nosotros no venimos aquí a tener una misión, no. Nosotros venimos con una serie de características que nos van a hacer que seamos muy buenos en determinadas cosas. ¿Y cómo se descubre eso? Pues es una especie de vibración personal, donde disfrutas, donde te vienes arriba. ¿Cuál es tu propósito? Tu propósito siempre, si es verdaderamente el que tú encuentras, va a estar enfocado a los demás. Entonces, vamos a ver, el éxito no tiene secretos. Además es un concepto personal, ¿vale? Fijaos. Cuando hablamos de vocación de servicio, hablamos de vocación de servicio a los demás. Yo tengo que dar el 100% cuando hago las cosas, porque siempre las hago para alguien. No para que me reconozcan, ni para que me suban el sueldo, no, las hago para alguien, para una persona que estará esperando lo que yo tengo que entregar, un compañero de trabajo que está esperando una documentación que yo tengo que hacer, un cliente que si está conmigo es porque necesita lo que yo le voy a dar. Tener buenas relaciones significa aceptar a los demás. El ego quiere que los demás sean como él quiere que sean, y los demás pues serán como sean. Es decir, yo no tengo que cambiar a los demás, tengo que aceptarles como son. Y hablo en un sentido muy amplio, pues con todas las personas con las que convivimos a lo largo de la vida. Eso son tener buenas relaciones. Eso va a implicar pues, que esas relaciones sean de buena calidad, que fluyan, que nos aceptemos mutuamente y que los conflictos disminuyan. Y luego, por supuesto, aportar la experiencia, esa vivencia, ese bagaje que tenemos, que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, ¿verdad? Eso es el éxito. Y es personal. Entonces, aquí es donde tenemos que encontrar nosotros cuál es nuestro sitio y donde podemos dar lo mejor de nosotros. Fijaos una cosa, ya para terminar. Gurdjieff es un sabio que vivía en la República de Georgia, en el antiguo Imperio Ruso, a principios del siglo XX. Bueno, pues en sus viajes él fue el que descubrió, donde puso el germen de la enseñanza del eneagrama en Occidente. El eneagrama tiene varias vertientes de sabiduría, una de ellas es la personalidad, es ese crecimiento personal. Entonces, en aquel momento él no dividía el 1, el perfeccionista, el 2, el ayudador, etc. No, él lo manejaba de otra manera. Entonces, fijaos cómo explicaba, claro, al principio del siglo XX no había coches como entendemos ahora. Sin embargo, la alegoría que él utilizó para describir cómo son las personas, a mí me parece fantástica y quería compartirla con vosotros. Fijaos, esto es una carroza con un caballo, con lo que es el coche, con lo que es el cochero. Entonces, nosotros, ya lo veréis en la literatura cuando se hable sobre el eneagrama o sobre temas científicos, que tenemos como tres partes en el cuerpo. Siempre hemos hablado de la mente, el corazón y el cuerpo, ¿verdad? Entonces, la carroza simboliza el cuerpo humano, el cuerpo físico, ¿vale? Es lo que toco, los michelines, los huesos, ¿verdad? El caballo simboliza las emociones, ¿vale? Que las emociones son el motor que mueve a las personas. El amor mueve el mundo, ¿no? Realmente las emociones son las que mueven las motivaciones. Entonces, si no existieran las emociones, no existiría el movimiento. De hecho, emoción viene de movimiento, de motion. El cochero, que es el que conduce la carroza, simboliza la mente, ¿verdad? Y en la mente se generan los pensamientos.
El cerebro es un órgano tan evolucionado, que ha evolucionado tan bien a lo largo de todos estos millones de años, y es un órgano que ha evolucionado para resolver problemas, que ¿qué ocurre? Que si no los tiene, se los inventa. Además, en el ser humano es casi el único animal que tiene ese pensamiento abstracto y que puede construir pensamientos que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, construye cosas en su mente que no existen. Por eso puede pensar en el futuro. Entonces, de la mente salen los pensamientos. ¿Y qué hacen los pensamientos? Pues aquí están simbolizados con el látigo, que lo que hacen es pegarle latigazos a las emociones. Por eso cuando nos viene algo a la cabeza nos puede generar estrés, rabia, ira, ansiedad, como si estuviera pasando, y realmente no está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que normalmente funcionamos así, pero como os comentaba, nosotros no somos nuestra mente, no somos nuestros pensamientos. Nosotros somos el que va dentro de la carroza, porque este que va dentro de la carroza es el que le dice al cochero hacia dónde tiene que ir. Es que es fantástico, porque muchas veces cuando estamos en automático, a veces no nos damos cuenta ni siquiera de las cosas que vamos haciendo y le echamos siempre la culpa, el ego le echa la culpa a las cosas que ocurren fuera. Entonces, fijaos, a mí es que me encanta por eso, porque este eres tú y este es el que tiene que marcar el ritmo. Entonces, a partir de ahí empiezas a construir, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final. Espero que os haya gustado. Ha sido una pincelada de lo que puede llegar a ser el trabajar con el eneagrama y también otra serie de cosas para llegar al crecimiento personal y profesional. Imaginaos aplicar todo esto a la gestión de equipos, a la gestión de conflictos, a cómo das feedback, si sabes cómo eres tú, cómo es tu compañero, generar equipos de alto rendimiento en el trabajo, buscar tu hueco, saber qué es lo que te gusta. Si estás a disgusto en un trabajo, pregúntate por qué, porque a lo mejor no es lo que has venido a hacer, porque no se corresponde con tus actitudes que tienes desde pequeño, ¿no? Entonces, el potencial de este conocimiento yo creo que es enorme, porque además es transversal. Te vale para el mundo profesional, personal, relaciones. Bueno, imaginaos que todos pudiéramos llegar a comprendernos, que es en realidad dónde vamos a llegar al final, ¿no? Y saber dónde podemos dar lo mejor de nosotros. Allá donde estemos, y si queremos cambiar, cambiamos, pero allá donde estemos, que podamos dar lo mejor de nosotros y tengamos una existencia de mayor bienestar. Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado. Me pongo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta por el chat. Cualquier cosa que queráis preguntar, aquí me tenéis. Gracias, Santiago. La verdad es que ha sido muy interesante y bueno, pues así nos lo estaban diciendo también en el chat. Una primera pregunta sería, ¿cuál es la base sobre la que tenemos que empezar en este aprendizaje? Bien, hay dos cosas muy importantes. Uno empieza cuando intuye que las cosas no le van bien. Hay gente que incluso está yendo al psicólogo, sufre de ansiedad. Da igual el eneatipo, sufre de ansiedad. Te das cuenta que algo no encaja. Tu vida no encaja, las piezas no encajan. Entonces, para comenzar aquí, aparte de adquirir este conocimiento, la base de que todo funcione es estar tranquilo. Estar tranquilo significa distanciarse de esos problemas que nos vienen todos los días, significa tener esa paz que nos va a permitir darnos cuenta de todas las cosas que nos ocurren a nosotros y ocurren a los demás. Nos va a permitir tomar buenas decisiones. Porque podemos aprender mucho de eneagrama, mucho de crecimiento, mucho de mis actitudes profesionales, todo lo que tú quieras, pero si sigo si no soy capaz de parar y de estar tranquilo y buscar esa paz dentro de nosotros, eso va a ser lo que va a activar el piloto automático.
Porque ocurre una cosa cuando aprendemos eneagrama, que nuestro ego también aprende eneagrama. Entonces, eso es muy importante. Muy bien, Santiago. Alguien más nos pregunta, nos dice, hola Santiago. Perdón un segundito. Un segundito. Hola Santiago, el tema de las flechas y las alas me parece bastante complejo, Sí. aunque has aportado algunas pinceladas. ¿Las alas van cambiando o solemos usar una de las dos de manera usual? Vamos a ver. Tenemos influencias de ambas alas. Porque realmente esto entra dentro de la teoría del eneagrama. Es como que guarda una correlación que cada eneatipo está hecho con la mezcla de los que tiene al lado. Esto puede parecer muy complejo, no es un tema de tratar aquí, pero siempre tenemos más influencia de un ala que de otra. Siempre tenemos una influencia de rasgos de uno de los eneatipos que tenemos al lado, que se trata como las alas. Luego hay otro concepto que, bueno, ya profundizaremos. Estamos ahora finalizando un curso online, que ya os lo comentaremos en las redes sociales, profundizaremos también en lo que son instintos, ¿no? Porque tiene mucho que ver, esto ya es biología, entonces muchas veces hay una correlación con los instintos, si uno es un ala o es otro, ¿no? Está más cerca de un eneatipo o más cerca de otro. Normalmente eso suele ser algo no físico, pero sí con una tendencia permanente. Muy bien. Por otra parte, ¿puede ocurrir que una persona tenga distintas personalidades en función del entorno en el que se encuentre? Buena pregunta. No. Vamos a ver. Nosotros tenemos vamos a ver. Nuestra personalidad, nuestro ego se ha generado con bueno, una serie de experiencias que hemos vivido desde que somos pequeños. Esas vivencias han cristalizado y han fijado una serie de patrones y comportamientos. Eso nos acompaña siempre. Lo que ocurre es que, por un lado, tenemos la influencia de las alas, por otro lado, tenemos la influencia de las flechas, que es un poco lo que nos describe ese movimiento cuando estamos estresados, cuando estamos relajados, etc. Pero luego hay una cosa importante, y es que todas las emociones que se describen en el eneagrama, todos las hemos sentido alguna vez en la vida. Por poner un ejemplo, yo soy un 3. Entonces yo suelo ser una persona pues, bastante tranquila. Mentira, aparento tranquilidad, ¿vale? Pero yo tengo mi flecha al 6, que tiene esa influencia sobre mí, de esa tensión interna. Bueno, sin embargo, imaginaos, yo en principio no tengo nada que ver, pongamos, con un 1. El 1... Lo que siente el 1 de manera más habitual es que imaginaos que habéis visto algo con vuestros propios ojos, tenéis la certeza absoluta de que es verdad, y estáis delante de otra persona y te está diciendo que no, que es mentira, y tú lo has visto. Entonces, esa sensación que te llega de decir, pero ¿cómo puede ser si yo lo he visto y me lo estás negando? Esa ira interna, porque realmente lo que sentimos es esa frustración, esa ira interna, eso es lo que normalmente el 1 lo lleva de manera habitual, y nosotros pues lo podemos experimentar de manera puntual. Igual que el 2, esa sensación de orgullo y de autoconcepto de cuando yo ayudo a los demás nos sentimos bien, ¿verdad? Pues eso es lo que siente el 2. El 2 se realimenta con eso. Y el 6 pues siempre está pensando, o sea, cuando estamos estresados muchas veces siempre pensamos qué puede pasar, qué puede ocurrir, ¿verdad? O cuando tenemos ganas de pasárnoslo bien, quiero decir, pero siempre hay una que es dominante. Una es siempre la dominante y es la que nos va a determinar cómo nos desenvolvemos. Perfecto, pues para terminar hay una última que es, ¿hay personalidades que son opuestas a otras? A ver, realmente no hay personalidades que son opuestas a otras, sin embargo hay personalidades que tienen rasgos opuestos, ¿vale? Por poner un ejemplo, el 7. El 7 es una persona que huye del dolor. Huye del dolor, ¿cómo? Pues pasándoselo bien. Es una actitud escapista. O sea, a un 7 no le vengas con problemas, porque lo que él quiere es pasárselo bien constantemente.
Entonces, es curioso lo que pasa con el 7, por ejemplo. Contrario al 7, pues podríamos hablar del 4. ¿Por qué? Porque el 4 es una persona melancólica, que es en sí misma, que mira para adentro, que le saca el regustillo, ese agridulce que tiene la tristeza, la melancolía y el regodearse en sus propios problemas él mismo, ¿no? Entonces vemos ahí rasgos que son opuestos, pero son rasgos. Y por ejemplo el 7 y el 1, ¿qué ocurre? Pues por poner un ejemplo, el 1 se niega a esa diversión que el 7 siempre está buscando. El 6 considera mediocre ese temor y el 3 considera mediocre ese temor y ese estar siempre yendo despacito y paso a paso, que por ejemplo hace el 6, ¿no? Porque el 3 quiere ir muy rápido a todos los sitios. El 8 tiene una coraza que está conectado con el 2. El 8, todo lo que tenga que ver con las emociones significa debilidad para él, sin embargo está conectado con el 2, ¿no? Y el 2 lo que busca es justamente esa conexión. De la misma manera que el 2 y el 5, uno lo que busca es la conexión emocional y el 5 lo que busca es alejarse emocionalmente. Hay rasgos que son opuestos y de hecho se generan parejas muy curiosas a nivel sentimental. Última pregunta que tenemos, que nos la hace Felipe, y es que dice que si existe algún tipo de test inicial para conocer nuestro eneatipo. Mira, hay muchos. Lo único que tenéis que hacer es buscar test de personalidad eneagrama en Google. Ahora, ocurre una cosa con los tests. A mí no me gustan, a mí no aceptaron con mi eneatipo ni de lejos. Bueno, realmente sí, porque me salió el eneatipo que yo quería ser. Yo quería ser un 7. ¿Qué ocurre? Corres el riesgo de que si no eres totalmente sincero, y evidentemente los 3 no somos sinceros con nosotros mismos, por eso me salió un 7, si no eres totalmente sincero contigo mismo, no te sirve de referencia. Lo que tienes que ver es estudiar bien cómo son los eneatipos y reconocerte en la mayoría de los rasgos. Hay una cosa en los eneatipos que se llama el punto ciego, que eso lo veremos en el curso online. El punto ciego es una herramienta muy buena para tipificar, para ver qué eneatipos son las personas, pero lo tienen que hacer los demás porque es un punto ciego para mí. Entonces, normalmente reconocemos a los demás muy bien, pero yo no me lo veo, ¿no? Pero lo principal es que tú veas cómo son las motivaciones internas y veas a lo largo del recorrido de tu vida. Pero si quieres hacer un test, lo único que ya te digo, hay un montón de ellos y si eso, vamos, puedo colgar algunos tests en la página web de darnoscuenta.es. Y bueno, espero que os haya gustado. Como os decía, estáos atentos porque estamos finalizando un curso online que yo creo que va a estar bastante bien. Vamos a ver todos estos aspectos del eneagrama y de cómo lo podemos aplicar al crecimiento personal y al todo el tema de desarrollo profesional y todas las aplicaciones que tiene a nivel laboral, a nivel profesional y en la empresa, ¿no? En la empresa es uno de los sitios clave donde se puede aplicar para mejorar el ambiente de trabajo y aumentar la productividad. Os quiero dar las gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado. Os espero en darnoscuenta.es y doy las gracias a Javi por esta oportunidad. Nos vemos pronto.